la aplicación del derecho al caso concreto. Este tema resulta importante para la investigación porque en los cuatro ámbitos o en las cuatro grandes dimensiones que tenemos para el derecho, que son creación, aplicación, enseñanza e investigación del derecho, este corresponde a uno de ellos, que es precisamente a la aplicación del derecho. Ajá. Y se trata de la aplicación del derecho al caso concreto. Y es importante este tema porque en materia de investigación se tiene que llevar a cabo investigación precisamente en cualquiera de estos cuatro ámbitos que les acabo de mencionar y que he estado mencionando a lo largo del curso, de la clase, que son la creación, la aplicación, la enseñanza y la investigación del derecho. Ahorita vamos a ver un poco sobre la aplicación del derecho al caso concreto, que es el tema que tenemos precisamente para el día de hoy. Y por principio de cuentas tenemos que atender, ya les he comentado en otras ocasiones que resulta importante atender el significado de los vocablos desde la perspectiva de la Real Academia Española, que es precisamente el organismo que regula nuestro idioma español, el idioma que hablamos. Y por eso es importante partir desde la definición del diccionario de la lengua, en este caso el diccionario de la Real Academia Española, porque a partir de ahí podemos nosotros empezar a comprender y empezar a buscar y a indagar en otros significados y en otras definiciones más referidas a la perspectiva jurídica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, aplicar significa poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa. Esto, bueno, es una definición que pareciera ser obvia, pero sí resulta importante, sobre todo si la combinamos o la utilizamos con el adjetivo derecho, ¿no? El adjetivo derecho, o sea, si decimos, bueno, aplicar el derecho sería poner, en lugar de algo, sería poner el derecho sobre otra cosa que sería sobre una situación o sobre un caso, ¿no? O en contacto sobre un caso, ¿no? Eso sería, es la aplicación de derecho, desde esta primera definición sería eso, ¿no? Sería poner los parámetros, las normas, las reglas jurídicas, las reglas de derecho, sobre un caso, ¿no? O en contacto con un caso, ¿no? Eso sería. Y una segunda definición de la Real Academia Española dice emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. Esta definición corresponde más a una perspectiva de carácter metodológico, porque estamos hablando de poner en práctica un conocimiento. Y ese conocimiento, pues, es precisamente uno de los elementos importantes de la epistemología, que ya lo hemos también visto, o de la nociología, que es algo similar. Y ese conocimiento es precisamente el que se va a abordar con la metodología, con la investigación. Entonces, aplicar también significa emplear o poner en práctica ese conocimiento que se tiene para un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo, dice, ¿no? ¿Cuál sería el efecto que queremos al poner un determinado conocimiento? El efecto que queremos desde la perspectiva metodológica es resolver un caso, resolver un problema, metodológicamente hablando, y jurídicamente hablando sería resolver un caso. Resolver un caso, resolver un conflicto, un litigio, ¿no? Una controversia, es lo que pretendemos con la aplicación del derecho precisamente. Entonces, de ahí surge precisamente una definición tentativa de lo que sería aplicación del derecho, que en este caso lo podemos nosotros determinar como el conjunto de acciones para poner en práctica las normas de derecho a fin de lograr que se cumpla lo que ordena, prohíbe o permite. Ese conjunto de acciones, ¿quién tiene que llevarlas a cabo? Ordinariamente
el juez. Ordinariamente el titular de un órgano jurisdiccional. Y digo ordinariamente porque no es el único ente de una sociedad, ¿no?, o de un estado o de una realidad social que podría llevar a cabo estas acciones para poner en práctica las normas de derecho. No es el único, pero digamos que es desde la perspectiva más general y desde una perspectiva incluso estatal, ¿no?, es el ente que más tradicionalmente aplica el derecho, es el que más tradicionalmente lleva a cabo las acciones para poner en práctica esas normas de derecho con la finalidad de ¿qué? De lograr que se cumpla lo que se ordena, se prohíbe o se permite precisamente por el derecho, ¿no? Y entonces estamos hablando, cuando dije que más generalmente es una actividad más generalmente propia de un ente estatal como el órgano jurisdiccional, estamos hablando entonces de que se trata de una función pública, ¿no? Este ámbito o esta dimensión del derecho que es la aplicación, su aplicación, corresponde a una función pública. Repito, esto en términos estatales, en términos de estructura de gobierno, de estructura gubernamental, ajá, independientemente que desde otras perspectivas, sobre todo desde la perspectiva jus realista, se pueda también aplicar el derecho por parte de las personas, sin necesidad de que sean detentadores de cargos públicos jurisdiccionales, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de manera general, la aplicación del derecho de manera general o de manera estatal es una función pública y está sustentada esta función pública o esta característica de ser una función pública, la aplicación del derecho está sustentada por el jus positivismo, precisamente por el cúmulo de normas jurídicas establecidas, creadas, legisladas por el órgano o por uno de los poderes estatales, ¿no?, por un órgano del Estado, como es el poder legislativo. Y con base en este positivismo, entonces, se tiene que la aplicación del derecho es una función pública. ¿Qué significa esto? Que es un acto, es que este conjunto de acciones es llevado a cabo por órganos públicos, por órganos que están incluidos o insertos en la estructura estatal de un país, ¿no?, en cualquiera de los tres poderes, pero bueno, específicamente en el poder judicial, en el poder jurisdiccional, ¿no?, cuya función es la jurisdiccional, por supuesto. Pero tiene un sustento positivista porque esta función pública tiene su validez. La actuación de los funcionarios públicos jurisdiccionales tienen su validez o se dota de validez su actuación con base en la ley que está positivizada, la ley que está creada por el órgano legislativo de un estado, ¿no? Y también son importantes los hechos y los actos. ¿Por qué? Porque precisamente ese conjunto de acciones para poner en práctica las normas de derecho con la finalidad de que se cumpla lo ordenado, prohibido o permitido en esas normas, está referido a hechos y actos. O lo que es lo mismo, la aplicación del derecho es sobre hechos y o actos, cualquiera de estos dos o los dos. Ajá. Es decir, se aplica el derecho. ¿A qué se aplica el derecho? El derecho se aplica a hechos y actos, precisamente. Se aplica a hechos y actos. Y los hechos y los actos son prácticamente el objetivo son el objetivo del derecho, es lo que regula el derecho, los hechos y los actos. Por eso son importantes. Este concepto de hechos y actos son importantes precisamente para la aplicación del derecho, porque se aplica sobre eso, ¿no? Y también tenemos el aspecto de la generalidad y la abstracción,
que son dos características de la norma jurídica, de la ley positivizada o de la norma jurídica producto del órgano legislativo, la generalidad y la abstracción. ¿Qué significan estas? Que las leyes o las normas jurídicas se establecen o se redactan desde una perspectiva general sin estar dirigidas a alguien en específico, y con la abstracción, a contrario de la concreción o de lo concreto, con la abstracción se puede aplicar a cualquier caso que ajuste a las hipótesis que establece el propio derecho, ¿no? Que establece la norma jurídica. Entonces es importante, o son importantes estos dos conceptos de generalidad y abstracción para la aplicación del derecho, porque el derecho o la norma jurídica con base en estas características puede aplicarse a cualquier caso que ajuste a las hipótesis establecidas en la propia norma, ¿no? Puede establecerse a cualquier caso que ajuste, ¿no? Estos órganos que llevan a cabo esta aplicación del derecho, en realidad cuando llevan a cabo esta acción de poner en práctica las normas de derecho, a fin de lograr que se cumpla lo que ordena, prohíbe o permite, es un acto o una acción jurisdiccional. Ya sabemos todos que jurisdicción proviene de jurisdictio, ¿no? Jurisdicción, que es precisamente decir el derecho, significa decir el derecho. Y decir el derecho significa impartir justicia o aplicar el derecho, o otorgarle la razón jurídica a una de las dos partes en un litigio o en una controversia, ¿no? También por eso es importante este concepto de jurisdicción para la aplicación del derecho, porque precisamente el derecho se aplica con base en esta atribución jurisdiccional que tiene el órgano aplicador del derecho, ¿no? Y también tenemos un último concepto, que es el concepto de validez de la norma. Validez de la norma. Es importante que para que el órgano estatal lleve estas acciones para poner en práctica las normas de derecho, o lo que es lo mismo para aplicarlo, es importante que este órgano tenga a su disposición cierto cúmulo de normas, ¿no? Un sistema normativo, un cuerpo normativo, un cuerpo jurídico normativo, desde luego, pero además de eso es importante que el juzgador cuente con un cuerpo jurídico normativo con validez, ajá, que sea válido. Y la validez de la norma jurídica, al menos de la norma jurídica positiva, se da gracias al cumplimiento de ciertas características o de ciertas formalidades que se dan a través del proceso legislativo que todos nosotros ya conocemos, ¿no? Con el cumplimiento de ciertas formalidades, el desahogo de ciertas etapas, con la satisfacción de ciertos requisitos tanto de forma como de fondo, ¿no? Tanto de forma como de fondo. Y cuando se han satisfecho todos estos requisitos, etapas, procesos, formalidades, etcétera, y que entonces ya la norma queda debidamente publicada y puesta en vigencia, entonces estamos hablando de que se trata de una norma positiva con validez, y son las que debe utilizar el juzgador o el órgano jurisdiccional, ¿no? Para la aplicación del derecho. ¿Qué significa esto? Que el juzgador solamente va a poder aplicar el derecho que está contenido en la norma jurídica dotada de validez. Dotada de validez. Solamente. ¿Por qué? Porque este es un órgano que tiene una función pública, ¿no? Es un órgano con función pública, que para que pueda llevar a cabo su función, su trabajo, o sea, el conjunto de acciones para poner en práctica las normas de derecho, a fin de lograr que se cumpla lo que ordena, prohíbe o permite, necesita que esa norma jurídica, que en donde se contiene el derecho, sea dotada de validez. Dotada de validez. Si no está dotada de validez, no puede aplicarla, y entonces tendría que aplicar otra
que sí esté dotada de validez, ¿no? Para poder solucionar el caso concreto que se le está presentando a su conocimiento. Todo esto, repito, es parte de la aplicación del derecho desde la perspectiva jus-positivista. Ojo con esto, desde la perspectiva jus-positivista. Pero puede haber otras perspectivas como la jus naturalista o la jus realista que discrepan un tanto acerca de la forma de aplicar el derecho, ¿no? Sobre todo la jus realista que con base en la jus realista se permite o no es que se permita, más bien es que sucede, ¿no? En la realidad social. Llega a suceder que en la realidad social las personas se enfrentan a un conflicto o a una controversia de derechos entre esas dos personas y puede llegar a suceder que entre ellas dos, sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional, a un órgano estatal que tiene la función pública de decir el derecho o jurisdiccional, sin necesidad de eso, estas dos personas pueden resolver sus controversias, sus diferencias o sus conflictos. Y entonces estamos hablando de que también ocurrió un conjunto de acciones para poner en práctica normas de derecho que pueden o no pueden estar positivizadas, ¿no? Puede ser que estén positivas o puede ser que no. Ya habíamos visto que hay también que las normas positivas no son las únicas fuentes de derecho. Ya habíamos comentado, si ustedes lo saben muy bien, de todas sus clases que han recibido. Por eso las personas desde la perspectiva jus-realista pueden aplicar este conjunto, llevar a cabo este conjunto de acciones para poner en práctica normas de derecho a fin de que se cumpla lo que se ordena, prohíbe o permite, y entre ellas resolver su problema sin necesidad de ir a un órgano jurisdiccional. Y esto haría referencia a la perspectiva jus-realista de la aplicación del derecho. ¿Ah? Pero aquí estamos viendo de manera específica la aplicación del derecho en su vertiente de función pública. En su vertiente de función pública. Que resulta importante sobre todo para ese ámbito de aplicación del derecho, que es a lo que se refiere de manera más general, sobre todo en cuanto se trata de la función pública. Ahora, ¿qué es un caso concreto? Es importante también revisar el concepto de caso concreto, ¿no? ¿Qué es el caso concreto, ¿no? Y para esto tenemos que remitirnos nuevamente a nuestro diccionario de la Real Academia Española, que dice que caso es un suceso o acontecimiento. Suceso o acontecimiento. Ajá. ¿Qué tipo de suceso o acontecimiento? Pues puede ser derivado de la voluntad humana o derivado de un evento natural, también puede ser. Recordarán ustedes la teoría del acto de la teoría del acto y del hecho jurídico, ¿no? Que dice precisamente que el derecho regula precisamente estos dos aspectos, que son el caso concreto, y que es también el acto jurídico derivado de la voluntad humana, o que puede ser un hecho que incide en el derecho, que por eso se le llama hecho jurídico, pero que está derivado o puede derivar básicamente de un movimiento o un fenómeno de carácter natural, que puede ser, por ejemplo, una inundación, un terremoto, etcétera, ¿no? Lo que en Estados Unidos le llaman actos de Dios, en el sistema jurídico romano, como el nuestro, se le llama hechos jurídicos, ¿no? Los actos de Dios, en México le llamamos los hechos jurídicos, ¿no? Entonces, este caso, que significa suceso o acontecimiento, son precisamente una de dos, o un acto o un hecho, o las dos,
un acto y un hecho, pudiera ser también, en combinación, ¿no? Y también importa o es necesario revisar el significado de concreto, ajá, de concreto. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que concreto es dicho de un objeto que es considerado en sí mismo, particularmente en oposición a lo abstracto y general. Uh-huh. Si hablamos de algo abstracto y general, significa que es algo que no está dirigido específicamente a alguien, o que no está dirigido específicamente a algún caso en particular, sino que está dirigido a a los casos o a los acontecimientos que apliquen, que apliquen para para la hipótesis normativa que se está considerando en en esa norma jurídica precisamente, ¿no? Entonces, dicho de un objeto considerado en sí mismo, particularmente en oposición a lo abstracto y general. Ajá. Ya habíamos visto que una de las características de la norma jurídica pues, es la abstracción y la generalidad precisamente, que atienden o hacen referencia a que lo contenido en la norma jurídica, que es precisamente el derecho, no va dirigido ni aplicado, ni se va a aplicar, ni se va a dirigir específicamente a alguien o a algo, sino que se establece de manera general y abstracta con la finalidad de que cuando ocurra un hecho o un fenómeno que cumpla las condiciones o que actualice los requisitos de la hipótesis que se establece en la norma, luego entonces se puede hacer una aplicación al caso concreto y se convierte de abstracto y general a concreto. Uh-huh. Cambia, cambia su característica de abstracto a concreto, precisamente. Y por eso resulta importante para, para el conocimiento o la comprensión de lo que es un caso concreto. Uh-huh. Y también hay otra parte de la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es preciso, determinado o sin vaguedad. Eso también significa concreto. Uh-huh. Y vean ustedes cómo coincide esto de preciso, determinado y sin vaguedad, coincide con las características de la ciencia. Precisamente las características de la ciencia son, entre otras, la precisión o el alejamiento lo más que se pueda, lo más posible, de la vaguedad o de la confusión. Uh-huh. Debe ser concreto. Concreto significa preciso, exacto o lo más exacto que se pueda. Significa claro también. Ajá. Entonces, concreto no solamente se puede aplicar a, eh, al aspecto jurídico, sino también al aspecto metodológico, en el que es precisamente importante tener precisión y evitar la vaguedad. Uh-huh. Esas son los dos, las dos maneras o las dos formas de considerar lo que es lo concreto de un caso precisamente. Uh-huh. Y finalmente tenemos el concepto de subsunción. El concepto de subsunción, que es precisamente a través del cual se puede aplicar la norma jurídica o se puede aplicar el derecho a un caso concreto. Es precisamente a través de la subsunción. Aunque no es la única manera, no es el único medio o no es el único instrumento que puede ser utilizado para aplicar la norma jurídica al caso concreto. No es la única manera,
pero es la forma, digamos, más utilizada o es la manera más empleada por parte de los juzgadores, ¿no? Es la subsunción. Y la subsunción se apoya de la lógica jurídica. Específicamente se apoya del silogismo en el que tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Ajá. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Esta forma silogística, esta estructura silogística, es precisamente la manera de subsumir. Ajá. De subsumir, es una subsunción. Por ejemplo, tenemos un hecho o acto, que ya dijimos que la aplicación del derecho es sobre un hecho o sobre un acto, ¿no? Que tiene incidencia en el derecho, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Este hecho o acto, que es Pedro mató a Juan, que es el clásico ejemplo que se pone en todos lados, ¿no? Y la premisa mayor entonces sería el hecho o el acto, mientras que la premisa menor sería la norma jurídica. ¿Qué nos dice la norma jurídica? Nos dice, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? Más o menos, entre palabras más, palabras menos. Eso dice la norma jurídica, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y esta sería la premisa menor. La conclusión, ya cuando subsumimos la premisa mayor y la premisa menor, se subsumen, ¿no? Nos da una conclusión que en derecho la conocemos como resolución, veredicto o sentencia, ¿no? Puede ser. Y en este ejemplo sería Pedro cometió delito de homicidio. Delito de homicidio sería una sentencia. Y después correspondería, para ver la sanción que se le aplicaría a Pedro, tendríamos que subsumir ahora respecto de otra premisa menor, de otra norma jurídica, ¿no? ¿Cuál otra norma jurídica? La norma jurídica que dice que cuántos años o qué sanción, cuántos años de cárcel o qué multa se le puede imponer a aquella persona que haya cometido homicidio, ¿no? Y entonces se vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a hacer una subsunción, ¿no? Una subsunción en donde la conclusión que tenemos aquí, que dice que Pedro cometió delito de homicidio, se puede convertir en una premisa mayor y la premisa menor es la norma jurídica que dice cuánto tiempo, qué tipo de sanción se le impone, y la conclusión sería otra vez como la parte de la resolución veredicto-sentencia, en donde nosotros diríamos que Pedro merece 10 años de cárcel, por ejemplo, ¿no? O bueno, no lo diríamos nosotros, lo diría el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, esta es una estructura muy simple, digamos, muy rápida, simple, muy esquemática acerca de lo que es la subsunción, pero que nos da una idea general y muy representativa de lo que es la aplicación del derecho al caso concreto. Ajá. En el ejemplo que estamos viendo, ¿cuál es el caso concreto? Pues que Pedro mató a Juan, ¿no? Ese es un caso concreto. Y la premisa menor contiene un elemento abstracto o general, porque dice, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿No? Es abstracto, está generalizado. El que lo cometa, ¿no? No se refiere a nadie en específico, sino a aquel que lo cometa, aquel que prive de la vida a otro ya es un homicida, ¿no? Pero no dice, cuando Juan prive de la vida a Pedro, comete delito de homicidio, ¿no? No, sino que lo hace de manera general. Entonces la premisa menor es general y la conclusión es el producto de la subsunción entre la premisa mayor y la premisa menor, y en derecho lo conocemos como resolución, veredicto o sentencia. Ahora, ¿por qué es importante todo esto de la aplicación? Número uno, ya les había comentado, número uno, porque la investigación del derecho tiene que versar sobre alguna o algunas de esas 4 vertientes del derecho. Repito, creación, aplicación, docencia o investigación del derecho. Ajá. Tiene que versar sobre alguna de estas o algunas, y esta que estamos viendo corresponde precisamente al aspecto
de la aplicación del derecho. Esa sería la primera razón. Y la segunda razón, porque la subsunción que tiene su base teórica en la lógica y en el silogismo, no solamente se aplica por parte del juez para resolver un caso concreto, sino que también se debe aplicar, no siendo la única desde luego, esto hay que dejarlo claro, pero también se debe de aplicar por el investigador para resolver, no como le hace el juez un caso concreto, porque ¿quién resuelve un caso concreto? El juez. Y el investigador que resuelve un problema también concreto, pero no es un problema que esté sometido a los órganos jurisdiccionales. Ajá. Recordemos que el investigador tiene como tarea primordial resolver un problema, porque esa es la finalidad ética y moral de la investigación. Uh-huh. O debe de serlo. Ajá. Debe de serlo. La investigación debe de ser para que todos mejoremos, para que todos vivamos mejor. ¿Y cómo se logra eso? Resolviendo los problemas, ¿no? Entonces, son estas dos formas en las que la subsunción, léase aplicación del derecho, se puede utilizar en estos dos ámbitos. Ámbito número 1 en la función pública jurisdiccional y ámbito número 2 en la función que no es precisamente pública, sino que es una función más de carácter privado, pero de investigación. Es una función de carácter privado, pero de investigación. Ajá. Y la estructura es muy parecida, o más bien es la misma, al menos tratándose de la subsunción. Y en investigación podemos nosotros incluso considerar esto como una metodología especial o específica para poder llevar a cabo la investigación. Uh-huh. Entonces, esta es la importancia precisamente del tema de la aplicación del derecho al caso concreto. Ajá, al caso concreto. En investigación nosotros diríamos la aplicación del conocimiento a un problema concreto. Y tendríamos que hacer un acto, una acción similar a la subsunción, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Que es de hecho muy similar al acto de la aplicación del derecho que realiza un órgano jurisdiccional, o sea, un juez o un magistrado, ¿no? Desde el punto de vista juspositivista, desde luego. Pero en términos generales, esta es precisamente la importancia de este tema y también nos da una idea de cómo también el órgano jurisdiccional debe de ser un ente que cuente con el manejo de la metodología, porque su actividad tiene como finalidad precisamente impartir justicia y es una situación que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, cuando hay algo que tiene mucha importancia, tendría que hacerse bajo una metodología científica y por eso debe también el órgano jurisdiccional, el juez, el magistrado, etcétera, o el aplicador del derecho, debe también de basarse para llevar a cabo esta subsunción o esta aplicación del derecho, debe basarse en la metodología científica para poder llevar a cabo su objetivo de manera más cabal. Esa es la importancia. Uh-huh.